¿Qué vimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué dijimos que íbamos a ver esta semana? Vimos las aminas, muy bien. ¿Y qué cosas puntuales de las aminas? ¿Qué vimos de las aminas? Vimos la nomenclatura de las aminas. Por acá dijo Camilo los usos, dijo Castillo la nomenclatura, también de igual manera Ana María, también Julián por acá dice cómo matar gente con aminas, con la epinefrina, ¿se acuerdan? La adrenalina. Que donde estaban presentes, decíamos que estaban presentes en los aminoácidos, en las proteínas, en los ácidos nucleicos, en el nylon, en los fármacos, en los alcaloides, la nicotina, por ejemplo. También puede estar presente en el tetrohidrocannabinol, también tiene grupos amino. ¿Qué más vimos? ¿O solamente eso? ¿Qué eran las aminas, su nomenclatura, cuáles eran sus usos? Creo que sí, que eso fue lo que nosotros abordamos en la anterior clase. Bien, muchachos, entonces el día de hoy la idea es seguir viendo las aminas, pero ya el día de hoy vamos a ver lo correspondiente a las reacciones químicas. Entonces vamos a ver algunas de las reacciones químicas para su síntesis, otras que son reacciones comunes junto con otros compuestos, pero de manera inicial vamos a ver una propiedad correspondiente a la acidez y la basicidad, que es muy importante tenerla en cuenta cuando nosotros hablamos de este grupo funcional. Y para eso también vamos a seguir la línea que nos da Cloud Labs acerca de las aminas. Entonces, esperen, les comparto en dónde quedamos para que podamos iniciar desde ahí. Bien, niños, también acá de una vez aprovecho para decirles que la siguiente valoración se va a sacar de este documento. Entonces ustedes, espérenme, devuelvo para que ustedes lo vean completo. Bueno, ustedes ingresan a su Club Labs con las claves, con las contraseñas que, bueno, las contraseñas de hecho ya las tuvieron que haber cambiado. Ingresan acá a química. En química se dirigen hacia la parte de abajo donde diga unidad 10, nitrilos, éteres, benceno y aminas. Le damos clic y bueno, y le damos clic al de abajo. Acá simplemente es que nos señala la unidad. Se nos abre la nueva pestaña y acá le vamos a dar en actividad 4. Ahí empieza el audio. ¿Listo? Ahí lo voy a quitar porque ese ya lo escuchamos. Le damos a dar clic a la segunda imagen. Le quito el audio. Listo. Y acá le vamos a dar clic en actividad 4. Una vez que le damos clic, se nos va a descargar y les va a aparecer algo como lo siguiente que les voy a mostrar. Les va a aparecer esta guía. Y esa guía la vamos a desarrollar. Bueno, ustedes la van a desarrollar. Y es un taller individual acerca del contenido que hemos visto respecto a las aminas. Entonces, ¿qué tiene ese taller? Pues tiene los objetivos de la actividad, cuáles son los materiales de formación. Entonces, como materiales, pues tuvimos las correspondientes clases, también ustedes tienen la plataforma de Cloud Labs y también tienen a su disposición la guía de aprendizaje, que es esta que estamos viendo en este momento. Entonces, ¿cuál es la actividad a desarrollar teniendo en cuenta la situación que nos habían dado desde el principio? Pues nos piden hacer una serie de cosas en relación a la nomenclatura y formulación de las aminas. Entonces, acá son ejemplos muy sencillitos. Entonces, esta es nombrarla, esta es colocar el nombre acá, colocar el nombre acá, colocar el nombre acá. En esta partecita es a partir del nombre llegar a determinar la fórmula estructural.
Yo sé que acá no les alcanza a aparecer, o bueno, a colocarla acá. Entonces la tendrían que ser en una hoja diferente. Igual todos estos ejercicios de acá, que es de formulación, llegar a la fórmula a partir de este nombre, de la nomenclatura. Y acá estas dos últimas es a partir de las reacciones químicas que vamos a ver el día de hoy. Entonces, si yo tengo esto, al reaccionar con esto, ¿qué productos me va a generar? Si yo tengo esto con esto, ¿qué producto se va a generar? Si estamos hablando de síntesis, pues muy seguramente va a dar como formación una amina. ¿Listo? Y estas preguntitas que son muy sencillas. ¿Qué son los compuestos orgánicos aminas? ¿Cuáles son las reglas y normas UPAC para nombrar los compuestos aminas? ¿Y cuáles son las reacciones químicas de síntesis de las aminas? Y ya, es un taller muy sencillito y se los voy a colocar en Moodle para que ustedes lo puedan subir. Entonces, pregunta Camilo que para cuándo sería. Yo se los podría dejar habilitado desde el día de hoy, pero ya la otra semana ustedes salen. Sí, dejémoslo habilitado hasta el viernes, que ya ustedes tuvieron que haber tenido tiempo para poderlo desarrollar. ¿Listo? Entonces, de aquí al viernes está la actividad. ¿Listo? Para que no se vayan con trabajos para la semana que les están dando. Bueno, para las semanas. ¿Listo? Bien, entonces vamos a acabar de ver todo el contenido de nomenclaturas para que nosotros, o bueno, ustedes puedan desarrollar estos dos ejercicios que vienen acá respecto a las reacciones químicas de las aminas. Entonces les vuelvo a compartir la otra pantalla. Listo. Entonces vamos a avanzar hasta donde nos quedamos. Habíamos visto que eran las aminas. Habíamos visto algunas de las características, sus puntos de ebullición, las reglas de nomenclatura. Y acá vamos a iniciar. Espere, a ver. Bueno, apenas lo cambié, activo el sonido. Clic en cada opción para conocer el detalle. Cuando termine, Listo, vamos a empezar con este que corresponde a la acidez. las aminas se pueden comportar como ácidos o como bases. Son ácidas porque sus hidrógenos pueden ser extraídos fácilmente por otras sustancias, bases fuertes o compuestos organometálicos. Debido a la diferencia de electronegatividad entre el nitrógeno y el hidrógeno del grupo amino, formando el ion amiduro. Por ejemplo, la metilamina reacciona con metil litio para producir el metilamiduro de litio y metano. Listo. Entonces, una de las propiedades que corresponde a las aminas es la acidez. ¿Y con qué nos referimos a la acidez? Si bien nosotros habíamos visto en anteriores niveles, por ejemplo, en grado décimo, lo tuvieron que ver, y también en grado noveno, lo correspondiente a las sustancias ácidas y básicas, pues conocíamos que los ácidos tenían un pH inferior a 7, que las bases, por el contrario, tenían un pH superior a 7, cuáles eran algunas características, cuáles eran algunas propiedades. Sin embargo, a lo largo de la historia, pues se ha intentado comprender por qué, desde el punto de vista molecular, una sustancia es ácida o por qué, por el contrario, es básica. Entonces se desarrollaron diferentes teorías, a las cuales se le denomina teorías ácido-base. De hecho, hay tres fundamentales. La primera teoría fue desarrollada por un señor llamado Arrhenius. La siguiente teoría, en colaboración con dos personajes, que se le conoce como teoría de Bronsted-Lowry, y la última teoría es la teoría de Lewis. Y se trabaja más que todo con la teoría de Bronsted-Lowry. ¿Y qué dice según la teoría qué es un ácido y qué es una base?
todas las sustancias que sean capaces de ceder o en que se desprendan iones hidrógeno o protones, como también se les denomina, corresponderá a sustancias ácidas. Y todas las sustancias que sean capaces de aceptar iones hidrógeno o protones va a corresponder a sustancias básicas. Y de hecho, las aminas cumplen una doble función. En algunos casos se pueden comportar con ácidos, es decir, que ceden protones, ceden iones hidrógeno, o en algunos otros casos van a aceptar iones hidrógeno, como nosotros lo podemos ver acá en la imagen que nos muestra. Entonces, ¿qué nos dice? Son sustancias porque sus hidrógenos pueden ser extraídos fácilmente por otras sustancias. Entonces, entre más fácil se desprenda el átomo de hidrógeno o los iones hidrógeno, pues más ácida va a corresponder la sustancia. Y eso se debe a que pueden estar en presencia de bases fuertes que van a tender a aceptar esos iones hidrógeno o a compuestos organometálicos. ¿Y qué es un compuesto organometálico? Pues organo, pues corresponde a un compuesto orgánico, es decir, que tiene carbono, y metálico porque va a tener en su estructura molecular, pues, átomos de un determinado metal. En este caso, esta reacción se trabaja con un compuesto organometálico llamado metilitio, este de acá. Y este se va a utilizar para que reaccione con este. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros nos fijamos, es este CH3, CH3, NH, NH, pero acá se desprendió un átomo de hidrógeno. Este que está de color azul, pues va a venir a pasar a formar parte del metil. ¿Listo? Generando, acá ya no es un radical, sino va a ser el metano, CH4. Y acá lo que pasó fue que se desprendió un átomo de hidrógeno y se vino y se unió por un enlace iónico el litio. Entonces, en este caso, se comporta como ácido. En términos resumidos, porque perdió un hidrógeno. Entonces, al perder hidrógenos, pues va a corresponder a esa propiedad. ¿Listo? Eso es todo. Pero también se pueden comportar como bases, que es lo siguiente que nos van a decir. El comportamiento más importante de las aminas a nivel biológico es su comportamiento básico, que se debe al par de electrones libres del nitrógeno, con los que puede atraer iones hidrógeno. Por este motivo, las aminas son especies nucleófilas. Por ejemplo, al reaccionar con ácido clorhídrico, la metilamina se protona, adquiere un ion hidrógeno para producir cloruro de metilamonio, sal de amonio. ¿Listo? Entonces, contrario a la acidez, la basicidad de una correspondiente sustancia va a corresponder a la capacidad de aceptar iones hidrógeno. En este caso se hace reaccionar la metilamina con ácido clorhídrico. Y fijémonos qué es lo que pasa. El grupo amino recibe al ion hidrógeno que se desprende del ácido clorhídrico. En ese caso, pues tendría comportamiento de base. Y al generarse una determinada carga positiva acá en el grupo amino, pues viene y se enlaza el átomo de cloro, formando este compuesto de acá. Y en ese caso tendría comportamiento de una sustancia básica. Y por lo general es de esa manera. No muchas veces se tiende a decir que las aminas son ácidas. Por lo regular se dice que las aminas son básicas. Pero nosotros sabemos, a partir de esto que acabamos de ver, pues que tienen ambos comportamientos. De hecho, no es la única sustancia que tiene eso. En el otro caso, puedo dar como ejemplo el agua. El agua en algunos casos se puede comportar como ácido y en algunos otros casos se comporta como ácido. Ácido y base se comporta el agua al igual que las aminas. ¿Listo? Bien. Vamos a pasar por acá. A continuación se presenta la síntesis de las aminas. Y ya entraríamos a ver lo correspondiente con
la síntesis de aminas. Cómo nosotros a partir de diferentes compuestos, pues podemos llegar a la formación de una determinada amina. Entonces para eso, espérenme un momento y les comparto toda la pantalla para poderles ir explicando en la pizarra. Entonces esperen, por acá abro la pizarra también. Listo. Entonces vamos a ver la primera reacción para obtener aminas. Listo. Entonces, una primera reacción que es muy sencillita, en la que va a reaccionar un haluro de alquilo. ¿Y qué es exactamente un haluro de alquilo? Pues es un compuesto halogenado y que tiene un radical por acá, que se trataría de un radical alquilo, que es un radical hidrocarbono, carbono e hidrógeno, que se une con un halógeno, en este caso el bromo. Pero al igual que yo utilizo el bromo ahí, yo puedo utilizar cloro, puedo utilizar yodo, puedo utilizar flúor para que pueda reaccionar con el amoníaco. Y como nosotros decíamos de manera inicial, pues el amoníaco, los derivados del amoníaco, que cuando se enlazan con radicales alquilo, pues va a dar como formación pues las aminas correspondientes. Y de hecho, de esa misma manera pasa acá en esta reacción. Entonces, acá reacciona el 1, 2, 3. Acá sería el cloropropano. El cloropropano va a reaccionar con 2 moléculas de amoníaco y se va a formar la 1, 2, 3, la propanoamina. Y además se va a formar este compuesto, el bromuro de amonio, que se llamaría esta sal, que es un compuesto iónico. Bien, para entender esa reacción, pues les voy a compartir. Sí, de hecho lo nombré así, bromopropano, y esta sería la propanoamina. ¿Sí o no lo dije de esa manera? ¿O como dije yo? A ver cómo dije. Ah, esperen que por acá tenía alguien que admitir. Ah, no, bromopropano. En el caso de que haya dicho cloropropano, no, bromopropano. Envuelvo acá. Listo. Entonces, una de esas primeras reacciones de síntesis es la alquilación directa, en donde vamos a utilizar un haluro de alquilo más el amoníaco. Entonces, esperen, dejo más espacio acá. Entonces, supongamos que voy a tener el bromopropano. Entonces, sería CH3, CH2, CH2, bromo, que va a reaccionar con 2 moléculas de amoníaco, pero para efectos de entendimiento las voy a hacer separadas. NH3, NH3. ¿Qué es lo que pasa? Fijémonos que acá el bromo va a venir y se une con una de estas moléculas, pero una de esas moléculas va a tener un hidrógeno de más. Y una de esas moléculas se desprende un átomo de hidrógeno para que se pueda enlazar a este radical alquílico. Entonces vamos a ver cómo se efectúa eso. Entonces, en primera medida, ¿qué es lo que va a pasar? Esta molécula de amoníaco va a perder un átomo de hidrógeno y se va a generar el ion hidrógeno y va a quedar NH2 con una carga negativa. ¿Listo? Acá, a la hora de unirse el NH3 con el hidrógeno, pues ¿quién se va a generar? Se va a generar NH4 más, que corresponde al ion amonio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre respecto a esta molécula? También se va a separar. Por las diferencias de las electronegatividades, el bromo va a tener carga negativa
y el carbono carga positiva. Negativo va a ir con positivo y positivo con negativo. Entonces, ¿cómo sería eso? Acá se generó el NH4. Positivo viene y se une con el negativo. Entonces, por acá, con el puntero le señalo cuál sería ese compuesto. Correspondería al bromuro de amonio. Miren que es este de acá. El bromo con carga negativa, el ion amonio con carga positiva. Entonces, como tienen cargas opuestas, se genera ese compuesto iónico. Ahora, ¿qué va a pasar con este NH2 con carga negativa, con ese anión? Pues se une a este catión. Viene y se une acá. ¿Y qué va a dar como resultado? Pues acá como resultado ya vamos a tener un primer compuesto que se trataba del NH4Br. Este negativo, este positivo. Bien. Y acá CH3, CH2, CH2, NH2. Entonces va a corresponder a CH3, CH2, CH2 y por acá se uniría el NH2 más. Listo, ahí me quedó muy pegadito. Esperen, lo separo. Y esos serían los dos compuestos que se van a generar. Y esta se trataría de la propanoamina. Escribámoslo ahí de una vez. Propanoamina. ¿Listo? Esa sería la propanoamina, que se obtuvo a partir de la reacción de estos dos compuestos. Entonces, en términos resumidos, ¿qué fue lo que ocurrió? Se deben tener dos moléculas de amoníaco porque una molécula de amoníaco pierde un hidrógeno para que se pueda enlazar con la otra molécula de amoníaco. Se genera un radical libre que se trataría del radical amino que se va a enlazar con el grupo alquílico del compuesto halogenado. Y por acá se va a generar un catión del hidrógeno que se vino y se unió con la otra molécula de amoníaco. Y al tener cargas opuestas, el grupo amonio y el bromo pues se unieron para formar esta sal. Y el otro compuesto pues se formó de la misma manera. Acá se generó una carga negativa, acá este tenía carga, perdón, positiva acá, y este negativa vino y se unió por acá formando la correspondiente amina. ¿Listo? Eso es. Entonces, un ejemplo de eso para que quede un poco más claro. Tampoco a la hora de hacer una reacción química como esta, pues tampoco tenemos que hacer todo el mecanismo. Simplemente nosotros sabemos qué productos son los que se van a generar. Supongamos que yo tengo este de acá, cloro, que reacciona con dos moléculas de amoníaco. ¿Qué se esperaría que produzca? ¿Qué va a producir en ese caso? A ver si me entendieron. Demos el nombre de este se llamaría el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Clorohexano. El 1-clorohexano, de hecho. Espera ya un momento. Listo, ¿qué compuesto se generaría ahí? Uno clorohexano que reacciona con dos moléculas de amoníaco. ¿Cómo se llamaría la mina? Miren el ejemplo anterior. La mina que se forma, pues tiene el mismo número de átomos de carbono que este primer compuesto de acá. Entonces por ahí ya me dieron uno. Entonces, esperen un momento, lo miro acá. Julián dice CH3, CH2, CH2, amina y NH4Cl. Muy bien. Entonces, efectivamente, ese es el compuesto que se forma ahí.
Entonces va a quedar, aunque ahí creo que le faltaron átomos de carbono, porque deben ir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces dibujemos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y por acá, en vez de cloro, voy a colocar el grupo amina, NH2. Y el cloro resultante, o saliente de este compuesto, se va a unir, perdón, se va a unir con el grupo amonio, o ion amonio. Y va a quedar NH4Cl, el cloruro de amonio. Y esos son los dos compuestos resultantes de esa reacción química. Ahí Julián lo corrigió. ¿Listo? Y esa es la primera reacción, que es muy sencillita, que es alquilación directa. Se le da el nombre a esa reacción en específico. Vamos a ver una segunda reacción. ¿Listo? Es una reacción de hecho un poco más compleja que la primera. Y nos hablan que ocurre en dos etapas. La primera de esas etapas va a corresponder a la formación del nitrilo. Pero acá simplemente nos muestran el nitrilo cuando ya se ha formado. Este sería el nitrilo correspondiente. ¿Cómo sabemos que es un nitrilo? Pues como vamos a ver más adelante, son aquellos compuestos que tienen un enlace triple carbono-nitrógeno. Entonces, de hecho, acá se trata del etanonitrilo. O también tiene otro nombre que es el acetonitrilo. El acetonitrilo va a reaccionar con el hidruro de litio-aluminio, que es una sustancia muy utilizada en química orgánica, debido a que es la que produce la reducción. Al darse esta reducción en presencia de éter, pues se va a generar este compuesto organometálico, este que yo les estoy señalando. Este se le adiciona agua, acá el mismo nombre lo dice, hidrólisis. Hidro de agua, lisis de división. Entonces es una ruptura de los enlaces químicos por medio del agua. Pero acá se representa por los iones hidronio que puede formar. Acá al reaccionar este con este se va a formar la correspondiente amina. ¿Listo? Entonces, sencillamente, nosotros podemos escribir este de acá, después le adicionamos agua y vamos a obtener una amina con el mismo número de átomos de carbono que el nitrilo. Y simplemente vamos a reemplazar esta N por el grupo amino, NH2. Y ahí ya tendría la correspondiente amina. ¿Listo? Entonces les pongo un ejemplo de eso. Comparto esta y esta. Reducción de nitriloaminas. Entonces supongamos que tengo otro compuesto. Tengo el propanonitrilo. CH3, CH2. Perdón, acá es C nomás. Triple enlace. Ay, pero acá me faltó CH2. Porque iba a ser otro compuesto diferente. C, triple enlace, nitrógeno. Propano nitrilo. El propano nitrilo reacciona con el hidruro de litio y aluminio en presencia de éter. ¿Y qué va a formar? Pues va a formar un compuesto semejante a este, en donde este carbono se le van a adicionar dos átomos de hidrógeno y solamente va a quedar un enlace con el nitrógeno. Y ese nitrógeno va a formar un enlace con el litio. Entonces, ¿cómo sería eso? Sería CH3, CH2,
C, acá formaría el doble, dos enlaces simples con átomos de hidrógeno. Acá queda un enlace con el nitrógeno y este nitrógeno se uniría con el litio. Ese sería el primer compuesto. Y a este, si lo hago reaccionar ya con agua, ¿qué es lo que voy a obtener? Pues voy a obtener CH3, CH2, CH2, NH2 y daría como resultado una amina primaria. Y ya, ese es el proceso. Pues no tuve que ir a profundidad para conocer el mecanismo de reacción. De hecho, son otras reacciones que se efectúan de manera simultánea, pero de manera general, pues yo qué voy a saber que el mismo número de átomos que tiene el nitrilo, pues va a ser el mismo de la amina final. Y ya, eso es lo que tendría que conocer. Si acá tendría el propano-nitrilo, pues acá voy a tener la propanoamina, aunque la reacción parezca más compleja. Listo, ese sería el segundo. Vamos a ver el tercero. Listo. Entonces nos dicen que esta reacción, a la cual se le denomina reducción de ácidas, se da mediante dos etapas. Una es la formación de la alquilacida, que sería esta de acá, que sería el grupo ácida, que son tres átomos de nitrógeno unidos entre ellos con un radical alquil, en este caso el metil. Y se da mediante la reacción de haluros de alquilo. Entonces, en este caso, pudieron haber utilizado el bromometano. El bromometano se hizo reaccionar con ácida de sodio. La ácida de sodio es el mismo compuesto que nosotros utilizamos en los airbags de los vehículos. Entonces, ¿qué es lo que lo hace inflar tan rápido? Pues resulta que la ácida de sodio, por medio del chispazo eléctrico que se produce cuando se da la información de que se ha producido un choque, pues esta ácida de sodio se va a descomponer y en esa descomposición se obtiene nitrógeno. Y el nitrógeno es el que infla las bolsas de aire y pues evita que el choque sea un poco más drástico. Si no se tuvieran pues esos airbags, pues terminaríamos chocando con el volante o con otras cosas diferentes. Entonces, la ácida de sodio se utiliza con ese propósito. Y acá se utiliza para que reaccione con un haluro de alquilo y se obtenga este compuesto de acá, que se denomina alquilacidasa. El alquilacidasa reacciona con el hidruro de litio de aluminio, produce este compuesto y este compuesto se le añade nuevamente, bueno, no nuevamente, se le añade agua para que forme la correspondiente amina. ¿Listo? Ese no lo vamos a ver a profundidad, sino simplemente es para que ustedes tengan en cuenta que hay otras maneras pues de obtener aminas y una de esas maneras es a partir de esto, la reducción del compuesto ácido. Listo, vamos a pasar a la siguiente. Listo. Esa reacción de hecho es muy importante porque les va a aparecer en su taller. De hecho, en el taller, si bien es esta o les aparece otra amida diferente. Este compuesto que les estoy señalando no corresponde a una amina. Pero ustedes miran, profe, pero si es que ahí tiene el grupo funcional amino, que es NH2, es una amina primaria. No es una amina. Cuando la amina viene de manera consecuente unida a un carbono que tiene un grupo carbonilo, va a corresponder al grupo funcional amida.
con D, ¿listo? No con N. Esto es una amida y al reaccionar con esto da a una amina. Entonces, ¿cómo es que ocurre eso? Pues resulta que la amida al reducirse, perdón, al reducirse va a generar una amina con igual número de átomos de carbono y es muy sencilla, simplemente tenemos que saber con qué es lo que se debe hacer reaccionar. Entonces la reducción de aminas, ¿cómo es que se efectúa para que ustedes hagan ese punto del taller? Entonces acá tenemos la amina correspondiente, amida, perdón, CH3C, doble enlace oxígeno, NH2. Va a reaccionar con el hidruro de aluminio y litio en presencia de éter y también, esperen, acá que la flechita me quedó muy cortica, acá, ahora sí. H4 en presencia de éter, se le añade agua en medio ácido. Cuando es en medio ácido, por lo general se coloca de la siguiente manera. Un ion hidrógeno para que pueda representar eso. Aunque acá no lo ponen, pero se debe hacer de esa forma. Listo, entonces hidruro de litio de aluminio en presencia de éter, después se le adiciona agua en un medio ácido y se obtiene la correspondiente amina. No hay que entrar a profundidad con todo lo que es el mecanismo de reacción, que enlaces se rompen, todo lo demás. Simplemente nosotros que tenemos que saber, pues esta tiene dos átomos de carbono y tiene el grupo amino. Entonces acá voy a colocar dos átomos de carbono y el grupo amino. Y completo con átomos de hidrógeno. Este va a tener dos átomos de hidrógeno y este va a corresponder a tres átomos de hidrógeno. Y ya, ese es el compuesto que se va a formar. Si yo tuviera una amida más grande, supongamos esta. Y lo hago reaccionar con lo mismo. Bueno, acá voy a decir que tengo lo mismo para no ponerme a escribir todo de nuevo. Entonces ya sabemos que hidruro de litio de aluminio con éter en medio ácido y agua. Acá, entonces si tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono, pues escribo los mismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá simplemente dejo el grupo amino. Y ya. Esta va a corresponder a la octanoamina. Octanoamina. ¿Listo? Y ese les aparece en el taller para que lo tengan ustedes en cuenta. Y la última, pero van a fijarse que es la más compleja de todas. Si se fijan de esa reacción tan compleja que se da acá, se llama la síntesis de Gabriel, empieza con, acá podemos identificar el grupo benceno que tiene dos grupos ácidos carboxílicos, por eso se llama de esa manera. Ácido benceno 1,2 dicarboxílico, pero nosotros ya podemos interpretar a qué se debe ese nombre de acá. Está en posición 1 y 2. Este reacciona con amoníaco, se obtiene este compuesto de acá. Al hacer reaccionar con hidróxido de sodio se obtiene este tercer compuesto, se hace reaccionar con un derivado halogenado, el yodometano, se obtiene este de acá, se vuelve a tratar con hidróxido de sodio con presencia de agua y en caliente,
y se va a obtener finalmente la amina. Obviamente es un proceso más complejo, muy seguramente no lo ven en niveles de grado 1/10 y ya pues es una química orgánica o síntesis un poco más avanzada. ¿Listo? Y acá se obtiene la amina correspondiente. Pero miren todo el proceso que se llevó a cabo. Esas son algunas reacciones que nos sirven para obtener aminas. Y a continuación vamos a ver reacciones comunes que pueden tener ese grupo funcional. Otros compuestos. Reacciones de aminas con otros compuestos, era lo que les decía ahí en el audio. La eliminación de Hofmann es útil para producir alquenos. La reacción ocurre en 3 etapas. Inicialmente reaccionan las aminas con un haluro de alquilo. Posteriormente se trata con óxido de plata acuoso. Y finalmente se eleva la temperatura para producir un alqueno que sigue la regla de Hofmann. El doble enlace se genera entre los carbonos que estén menos sustituidos. Listo, una primera reacción, esas las vamos a ver por encimita, ¿listo? Entonces, eliminación de Hofmann significa que tenemos una amina. Esa amina se trata con un haluro de alquilo, que nosotros ya sabemos a qué corresponde un haluro de alquilo. También lo podemos denominar como un haloalcano, que tiene un grupo, perdón, un átomo halogenado, que corresponde a los halógenos. ¿Listo? Después se trata con óxido de plata en presencia de agua, luego se calienta. ¿Y qué es lo que se va a obtener? Alquenos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a partir de las aminas podemos obtener alquenos. Esa tercera familia que nosotros abordamos en este año. Entonces, ¿cómo es que va a ocurrir? Pues al reaccionar con esta serie de sustancias, pues se va a formar un doble enlace acá y se va a generar según la regla de Hofmann. ¿Y qué establece la regla de Hofmann? Que el doble enlace se genera entre los carbonos que estén menos sustituidos. Perdón, que estén menos sustituidos. ¿Y cuáles son los que están menos sustituidos? Los que tienen más átomos de hidrógeno. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, este es un CH3, este es un CH2. Hay la posibilidad de que se cree el doble enlace acá o acá, pero según la regla de Hofmann, pues se va a efectuar con los que tengan más átomos de hidrógeno. Este de CH2, CH3, pues se va a formar preferiblemente acá. Acá es donde se va a generar el doble enlace para dar formación al alqueno. La siguiente. En la reacción de Cobb, se oxidan aminas terciarias con peróxido de hidrógeno para producir N-óxidos de amina. Al calentarlos, se produce un rompimiento intramolecular y se forma una mezcla de una hidroxilamina y un compuesto alqueno. La utilidad de esta reacción reside en la formación de alquenos. También es una reacción en las que a partir de unos compuestos que tienen el grupo amino, pues se genera el doble enlace para generar alquenos. Entonces acá se trata con peróxido de hidrógeno y si nos fijamos este doble enlace pasa a formar doble enlace. Y acá se va a formar una hidroxiamina porque tiene el grupo hidroxi correspondiente a los alcoholes. La última creo que es esta. En la reacción de Mänich, se emplean como reactivos aminas primarias o secundarias, metanal y una acetona, los cuales reaccionan en medio ácido, empleando HCl, y posteriormente se tratan con una base fuerte NaOH para producir compuestos beta-aminocarbonílicos. El grupo carbonilo se encuentra en la posición 3 de la cadena carbonada, conocidos como bases de Mänich. ¿Listo? Entonces esta es una reacción en la que a partir de aminas se puede llegar a obtener derivados de aminoácidos. De hecho, beta-aminocarbonílicos. ¿Listo? Y pues se da por reacción de estos tres compuestos en presencia de hidróxido de sodio, ácido clorhídrico y agua. ¿Listo? Creo que esa es la última que nos aparece acá.
Listo. Bien, entonces vamos a hacer este ejercicio a ver qué tanto aprendieron el día de hoy. Aclarando acá que hay un error en cuanto nosotros le demos confirmar y ya les voy a explicar por qué, pero lo vamos a hacer tal cual como nosotros pensemos que es. De hecho, es de esa forma. ¿Listo? Entonces, acá hay dos columnas. La columna A tiene amina, así es de las aminas, basicidad de las aminas, alquilación directa, eliminación de Hotman. Y al lado B, pues va a tener las correspondientes definiciones. Entonces, ¿cómo serían esas relaciones? A ver, y me van diciendo, la mina con cuál va, la acidez con cuál va. Ahí es la síntesis de lo que hicimos hoy. Bueno, la primera. Amina, ¿con quién iría? Entonces, por acá ya tengo. Amina con la última. Entonces, amina con esta. Entonces, amina, ¿se debe a que sus hidrógenos pueden ser extraídos más fuertes? ¿Será que sí es esa? ¿No es con la de más abajo, profe? Ah, sí, perdón. Sí, yo sí decía. Entonces, amina, compuesto nitrogenado derivado del amoníaco. Esa está bien. Harold dice amina, la misma. Amina con la 5. También Castillo decía la misma. ¿Qué otra? ¿Con quién irá? Basicidad con la segunda. Basicidad con esta. Se debe a que el par electrónico libre del nitrógeno con el que puede atraer iones hidróneo. ¿Listo? Entonces, esa ya estaría. ¿Cuál sería acidez? ¿Cuál sería alquilación? La última con la tercera. Entonces, reacción de Hofmann, reacción de aluros la última con la tercera, con esta. Las aminas reaccionan con el aluro de alquilo, luego se tratan con óxido de plata acuoso y finalmente se eleva la temperatura para producir un alqueno. Entonces, esa sería alquilación directa. ¿Con cuál iría? Acidez con la penúltima. Acidez se debe a que sus hidrógenos pueden ser extraídos. Bien. Bueno, ahorita vamos a mirar. Y alquilación directa, pues ya, ahí deducimos que es con la primera reacción entre aluros de alquilo y amoníaco para producir aminas. Entonces, acá la plataforma tiene un error y ya les voy a denunciar por qué. Las respuestas que ustedes me dieron fueron correctas. Acá nos aparece que hay error con la acidez y con la basicidad. Entonces yo haciendo el ejercicio de manera separada, pues me puse a averiguar y obviamente, según la teoría que yo les explicaba desde el principio, por eso hice énfasis en ella, dice que la acidez corresponde al desprendimiento de iones hidrógeno y la basicidad a la aceptación. Entonces, acá estas están bien, así nos aparezcan que mal. La basicidad efectivamente corresponde a que el átomo de hidrógeno puede atraer iones hidrógeno, ¿listo? O iones hidróneo. Y la acidez va a corresponder a que se debe a que sus hidrógenos pueden ser extraídos por bases más fuertes. Entonces, al desprenderse hidrógenos, reacciona como un ácido. Entonces, esas están bien las que ustedes colocaron, pero de hecho acá nos piden que las cambiemos. Por eso les decía que había un error acá con la plataforma. ¿Listo? Pero las relaciones sí eran como ustedes me las dieron. ¿Listo? Y acá ya se terminaría esta partecita. Vamos a ver ya lo último. Felicitaciones, ha terminado la actividad 4 de esta unidad. No olvide desarrollar y entregar la guía de aprendizaje a su profesor. Ahora puede continuar con la unidad 11, que corresponde a compuestos de interés biológico.
Listo, niños. Entonces, como les había comentado, una valoración va a salir del taller de la guía de aprendizaje que allí en la última presentación, pues les decía que debían presentar. ¿Listo? Entonces yo voy a poner en Moodle una tarea para que la puedan enviar en el transcurso de esta semana. Y fíjense que es algo muy sencillito. Para los que no estaban cuando compartimos la guía de aprendizaje, es esta de acá. Recuerden que es la actividad de aprendizaje número 4 de la unidad 10. Y les mostré ahí en el video de cómo se descarga. Si tienen dudas, preguntas, pues ingresan a la grabación del día de hoy, que ya la voy a subir, y ahí ven la manera en que se debe hacer. ¿Listo? Entonces, estos son los puntos que ustedes deben hacer. Si no les cabe acá, pues lo hacen en un Word y lo adjuntan. ¿Listo? Es preferible que lo hagan en un Word. Entonces deben tener estos cuatro punticos y estos dos. Ah, pero ahí ya sería 4, 8, 10. Estas preguntas no las van a hacer, ¿listo? Para que quede exactamente 10 puntos y que sea más fácil dar la valoración, ¿listo? Recuerden, no hacen las preguntas orientadoras y lo que tendrían que hacer es esta tablita, esta segunda tablita y estas dos reacciones, ¿correcto? Bueno, hasta el Bueno, sábado. profe. ¿Y para cuándo? Para el sábado, dejémoslo para el sábado. Ush, tan poquito tiempo, profe. Claro, supongan que es una tarea. No, 8 días. No, no, porque ustedes ya estarían en receso, entonces para que no se queden con esas actividades por ahí. Ah, entonces para después de receso, profe. No, ya sería mucho tiempo después de vacaciones. Sí, lo voy a dejar hasta medianoche para que tengan tiempo, pero miren que es muy sencilla. Si se ponen juiciosos por ahí en 10 minutos se acaban esa guía. ¿Listo? Preguntas, dudas, sugerencias, amenazas. Listo. Y de hecho algunos puntos de esos ya los habíamos visto acá. Bien, entonces déjenme les comparto la asistencia del día de hoy. No, y de hecho hay reacciones más complejas que esas que esa que vieron de Gabriel. Si estudian algo de farmacología o algo relacionado con eso, tendrán que ver todo eso y de memoria. Ahí está la asistencia del día de hoy. Muchas gracias a todos y nos veríamos el día viernes. De hecho, el día viernes también pueden aprovechar para comentarme si tienen alguna pregunta acerca de ese taller. ¿Listo? Chao, Ana María. Se cuidan, niños. Buen Profe, día. Dígame. espera, no se vaya a salir, que es que no me aparece el link de asistencia. Bueno. Chao, Santiago. Chao, Alison. Chao, Sara. Chao, Julián. Chao. Sí, para esa aplicación, para. Chao, Camilo. Chao, Duan.